Y hoy tenemos de invitado al exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llogat, para quien pido un gran aplauso y me pongo de pie y los saludo. Porque hablando de impuestos, hay que saludarlo muy bien, ¿eh? ¿Cómo está, Michel? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Bienvenido a Stock Disponible, en este escenario del poder. Antes de conversar, antes de meternos en los impuestos internos, usted eligió la siguiente canción en este ritual laico de Stock Disponible, Michel. Escuchamos. Aquí usted me tiene, noble señor, del alto trapecio. Congreso. Congreso, ¿ah? En mala hora me di esa poción, minutos antes de mi show. Subiendo, bajando, subiendo, bajando. Desde mi vientre Oye, mira, un pesado diría, este puede haber sido su himno en los 14 meses que estuvo en Servicio de Impuestos Internos como director, ¿no? Podría ser, ¿eh? Subiendo y bajando. Sí. ¿Cómo analiza ya a esta altura, ¿no?, lo que ocurrió esos 14 meses, ¿no?, y su salida, con la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Valdés, en fin, todo lo que ocurrió, Michel, en esa época? Sí, mira, fue un periodo que tuvo cosas muy buenas y otras, obviamente, no tan buenas. Ya. Mi intención cuando me ofrecieron el cargo del servicio era aportar, ¿no es cierto?, de otra posición, porque yo fui funcionario del servicio por 17 años. Claro. De hecho, mi primer trabajo fue en el Servicio de Impuestos Internos, en el año 91, saliendo de la universidad. Mira. Llegué como alumno memorista. Ah, sí. Me pagaban 80 lucas mensuales. Ingeniería Civil Industrial en la Chile. Ingeniería Civil Industrial en la Chile, sí. Sí, entonces, claro, tenía todas las ganas de poder hacer cosas importantes y las logramos hacer en poco tiempo. Pero obviamente después vino todo este tema que fue bastante desagradable. Fue desagradable, todo muy, lo que ocurrió. muy complicado, sí. Sí, estaríamos hablando de eso, ¿no? Pero ¿por qué Chile siempre ha tenido esa como buena mirada de lo que fue su Servicio de Impuestos Internos? Se hacen consultoría de los que inventaron el sistema, ¿no? Sí. Bueno, usted mismo ha hecho consultorías también, ahora que está fuera del Servicio de Impuestos Internos, internacionales. Claro. Lo que pasa es que el Servicio de Impuestos Internos es bastante respetado a nivel internacional, por todos los avances que ha logrado en materia de modernización tecnológica, de combate a la evasión. Chile, a pesar de que tiene un nivel importante de evasión, es uno de los países, o es el país de Latinoamérica con menor evasión. Sí. Sí. Ya. Lo cual tiene que ver con el Servicio de Impuestos Internos y también probablemente con otros temas más bien de nuestra cultura. Sí. Es que es difícil explicar, pero... Yo tengo un amigo argentino. Ajá. Y me decía, en un asado así, me decía, ustedes son raros los chilenos porque hasta para robar dan factura, me decía. Nosotros la hacemos piola, agarramos los maletines, y mire lo que está pasando en la política argentina. Somos leguleyos hasta para eso. Somos leguleyos, sí. Y hay otras cosas, ¿no es cierto? O sea, aquí la gente se pasa menos semáforo en rojo. Claro. Hay varias cosas que dan cuenta como de que tenemos mejor comportamiento en general. Sí. Nosotros, bueno, podemos contarlo, ¿no? Fuimos compañeros del mismo colegio, salimos el mismo año. Instituto. Somos contemporáneos con Michel del Instituto Nacional, ¿no? Y en el Instituto Nacional, como que siempre se nos enseñaba que Chile que no era un país corrupto, el rigor, el mérito, el esfuerzo, ¿no? Que le queda esa sensación ahora, Michel, que somos un país no corrupto, un país de esfuerzo. Tengo la sensación de que tal vez hemos ido empeorando en ese concepto, pero de todas formas yo creo que comparativamente somos un país menos corrupto que muchos otros. O sea, en todos estos fraudes que han ocurrido con el tema de las facturas falsas, de los políticos, claro, son montos importantes, pero si uno los compara con fraudes que hay en otros lados, probablemente no llegamos a tanto, felizmente. Ya. Pero es preocupante, digamos. Es preocupante. Probablemente son cosas que siempre han pasado, solamente que ahora se saben, ¿no? Y todo esto, Michel, que ocurrió con las platas de la política, los casos Penta y todas las aristas, ¿no?, que salieron de ahí, SQM incluida, demuestran que Chile es un país más bien corrupto, que siempre lo fue, o que se puso corrupto. Buena pregunta. Yo creo que estas cosas siempre habían pasado, estas cosas en particular.
pero probablemente antes no se sabía. ¿Ah? O sea, de hecho, yo pienso, cuando yo llegué al servicio, una de las cosas que quise cambiar era empezar de nuevo a impulsar querellas por fraude tributario. Porque en los periodos anteriores prácticamente no había querellas. Yo hice el ejercicio súper simple de ver las noticias de impuesto interno tirando querellas y no había, cero. Claro. ¿Ya? Pero probablemente si hubiera seguido con esa línea de no querellarse por nada, capaz que ninguno de estos casos se hubiesen sabido. ¿Ah? Porque todo esto se origina a partir de una querella de un fraude tributario muy típico. Un contador por ahí que se Exacto. peleó con la gente de Penta, con los Carlos. Claro, y ahí empieza todo. Entonces, claro, a lo mejor si yo hubiese seguido la lógica de los últimos 8 años, Claro. antes de que yo fuera director, capaz que esto no se hubiera sabido. Claro, se le debe todo eso Hugo Bravo y también alguna abogada también que en Servicio de Impuestos Internos había dicho esto también, ¿no? Sí, claro. Lo que estaba ocurriendo. Y después de esto aparece el caso Penta, pero ni siquiera con platas políticas. O sea, ahí habían otras cosas más burdas, ¿no? Sí. Boletas falsas de los cónyuges, ese tipo de cuestiones. ¿Ah? Sí. Qué importante. ¿Cómo uno puede explicar, Michel, la importancia que hay ideológica dentro del cobro de los impuestos, ¿no? Porque uno dice, no, es un debate ideológico, no lo hagamos ideológico esto de los impuestos por el país, pero en el fondo es la madre de la batalla ideológica. Es cuánto le cobramos impuestos, a quién le cobramos los impuestos, de qué manera, si son progresivos, son regresivos, ¿no? ¿Cómo lo definiría usted la importancia del cobro de impuestos en esa mirada? Bueno, aquí hay una separación bien clara entre lo técnico y lo más político. ¿Ah? Si uno conversa con técnicos en política tributaria, que en Chile lamentablemente hay pocos, uno puede encontrar bastante consenso de hacia dónde hay que ir. Claro. ¿Ah? Pero uno después se choca, ¿no es cierto?, con la mirada más política. ¿Ah? En donde los impuestos a la empresa no se pueden subir porque si subo el impuesto a un punto, entonces la inversión se viene al suelo, ¿ah? Cuestión que está demostrado que no es así, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas. ¿Ah? Entonces, lamentablemente, del 90 hasta ahora, el debate tributario está dominado por esa Claro. arista más política, ¿ah? Sí. Que impide modernizar el sistema realmente y cobrar los impuestos que Chile se merece para el desarrollo que tiene. Para entender, Michel, usted trabajó con el exministro Arena, ¿no? En su equipo cuando se ideó la reforma tributaria del ministro Arena. ¿Cuál era el centro de esa reforma que finalmente termina en la que hoy tenemos, ¿no? Sí. Mira, ahí partimos con un diagnóstico que era bien claro, que en Chile las rentas empresariales tenían un trato muy preferencial. Ya. Pagaban mucho menos impuestos que el equivalente de un trabajador, por ejemplo. Ya. Y había un problema de suficiencia, es decir, se necesitaban más recursos. Perfecto. ¿Ah? Entonces las empresas estaban pagando menos que los trabajadores y se necesitaba plata para la reforma de la presidenta Bachelet. Así es. Eso era el ya. Y por lo tanto, para recaudar esos mayores recursos, lo lógico era hacerlo de manera progresiva, es decir, cobrarle a los que más tenían y en particular al sector que menos impuesto pagaba, Ya. ¿ah? Que era el sector empresarial. ¿Ya? Y ahí en donde creamos este sistema que a lo mejor muchos han escuchado hablar de la renta atribuida. Ya. ¿Ah? ¿Y qué es lo que es la renta atribuida? ¿Cómo lo podemos entender en términos simples? En términos simples, lo que pasa es que el sistema anterior es un sistema en base a retiros, ¿no? Es decir, la empresa pagaba un impuesto que era 20% antes de la Claro. reforma, ¿Ya? y luego los dueños de las empresas pagaban su impuesto personal cuando retiraban utilidades. Ya. ¿Ya? Y al pagar impuesto personal podían descontarse el impuesto que pagó la empresa. Perfecto. ¿Ya? Entonces era un sistema en base a retiros, ¿no es cierto? E integrado. Y además que es otro integrado. concepto. Integrado en el sentido de que el impuesto a la empresa es solamente un anticipo que después se recupera cuando uno La paga el persona impuesto. natural, La persona natural paga el Claro. impuesto. Si usted tiene una empresa, Michel Llorat, tributa o por Michel Llorat o por la empresa, pero no por las dos. Se Exacto. descuentan eso es la integración de un, Esa es la integración. de un Esa- impuesto. Esa es la integración. Ya. Y el sistema que propusimos, que es la renta atribuida, también es integrado, ¿no? La diferencia es que no se esperaba hasta el momento del retiro, sino que en el mismo año en que se generó la utilidad, esta utilidad se le traspasaba al dueño y pagaba su impuesto personal inmediatamente. Perfecto. ¿Ya? Pero también con crédito de la empresa. Ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay un tema, a propósito de esto de la ideología, digamos, que está en el debate, que ahora aparece como que nuestra propuesta hubiese sido el sistema desintegrado, Claro. cuando en realidad no fue así, sino que el desintegrado fue
una contrapropuesta de la oposición en ese entonces para aprobar la reforma. Ya, perfecto, pero sigamos con porque también hubo muchas críticas, ¿no? A esta reforma que se hizo rápida, que estaba mal hecha, que hubo que hacer 3 reformas para arreglarla después, las reformas de la reforma, que recaudó mucho menos de lo que se esperaba, ahora dice el presidente cuando asumió que dejó al país muy endeudado fiscalmente, no sé. Sí, sí. Hasta el 23% del PIB, en fin. Claro, claro. Según él, un récord en los últimos 24, no sé, 23, 24 años. ¿No? ¿Qué hizo usted al respecto? A ver, es que son varias cosas. Entonces, por ejemplo, partiendo porque la reforma no recaudó lo que se esperaba. Eso no es tan así porque la reforma todavía no entra en régimen. ¿Ya? O sea, todavía no sabemos si va a recaudar los 3 puntos del PIB que se esperaban. ¿Ya? Ya. Hasta el momento se han ido cumpliendo, por lo que los datos que hay, las recaudaciones que se esperaban para cada año. Ya. ¿Ya? Y lo más probable es que en los próximos años, si es que se mantuviera el actual sistema, se va a llegar a lo que se prometió, que son 3 puntos del PIB. ¿Ya? Lo que pasa es que, claro, no está en régimen. Todavía no llega. Todavía no llega. Michel, y cuando, por ejemplo, el gobierno de ahora critica, ¿no? A raíz de la CACEN, Sí. que se conoció recién, del año 2017, del bienio 2015, que aumentó la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre, que eso tiene que ver también con la reforma y lo que pasó con la presidenta Bachelet. Claro, que mostraría el fracaso de la reforma. Mostraría el fracaso de la reforma y que porque aumentó la desigualdad finalmente. ¿Qué dice usted? Tampoco eso es así. ¿Por qué razón? Primero, por lo que acabo de decir, que la reforma no está en régimen, ¿no? Por lo tanto, su efecto final todavía no lo conocemos. Pero además, porque las encuestas como la CACEN no sirven para medir el efecto distributivo de los impuestos. Ya. No sé si has escuchado hablar del famoso economista Piketty. Sí, claro. Claro, que hizo unos estudios de distribución del ingreso, Sí. pero que se basan justamente por este problema que tiene la encuesta como la CACEN en los datos de las declaraciones. Porque Ya. ¿cuál es el problema de la CACEN? Que no llega al 1% más rico. O sea, yo no creo que a ningún gran empresario de este país lo hayan encuestado por la CACEN. ¿Ah? Por lo tanto... Tocan el timbre y no sale. Claro, y si tocan el timbre no va a salir nadie a contestar la encuesta. La casa está en otro... Claro, y justamente la reforma que se hizo, Ya. la recaudación proviene de ese 1% más rico. ¿Ah? Entonces, son esas dos cosas. Primero, todavía no está en régimen, y segundo, probablemente la CACEN no es el mejor instrumento para medir el impacto distributivo. Entonces de es la una reforma. falacia decir que la desigualdad aumentó por culpa de la reforma tributaria anterior. Absolutamente, sí, absolutamente. Hay un uso político, entonces. Es un uso político, claramente. Sí, sí. ¿Qué cosas estuvieron mal de la reforma anterior que usted cree que se deberían haber mejorado? A ver, O de perdón, la reforma que está actualmente aún en vigencia, digamos. sí, yo creo que primero partamos por lo bueno, porque lo bueno de la reforma es que en el fondo subió la vara de lo que podíamos hacer. Ya. Porque yo que estuve en impuesto interno el año 91, me tocó ver que frente a cualquier cambio tributario, el problema que significaba subir apenas un punto la tasa de impuesto a las rentas empresariales. Sí. ¿Ya? Y esta reforma pasó de 20 a 27 a las empresas, más otros cambios. Entonces, y ahora la contrarreforma, digamos, que se está planteando mantiene eso, ¿eh? Entonces se movió la vara. Ahora, respecto de qué cosas no se hicieron bien, bueno, después de toda esta discusión y negociación, apareció el sistema semi-integrado, ¿ah? Ya. Que en el fondo lo que vino a hacer es simplemente, a pesar de que ahora quieran integrarlo, pero vino a beneficiar, ¿no es cierto?, a los empresarios más grandes. ¿Ah? Ya. Porque en vez de lograr una tributación en torno al 35%, que es la tasa máxima del impuesto personal, la dejó en 27%, ¿ah? Porque los empresarios más grandes Ya. no retiran utilidades o retiran lo básico, pero imagínate tú un mega empresario, ¿qué porcentaje de lo que gana al año podrá retirar para su uso personal? Sí. Será el 1%. Entonces la práctica significó bajar la tasa de 35 a 27, ¿ah? Para ese Claro. segmento. Y hubo cosas que yo las he dicho, ¿ah? de temas que quedaron un poco complejos y que podrían haber sido más simples, ¿ah? Como el sistema de los registros, el Ya. régimen atribuido, Perfecto. pero que no son también cosas dramáticas. Usted ¿no? dijo también, Michel, que hay un guante blanco para los grandes empresarios, evidente, ¿no? Habló del caso Johnson en su momento, la condonación de las grandes multas respecto de un empresario pequeño, ¿no? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Hay un clasismo? ¿Qué es lo que hay? ¿Presión política? Sí, a ver, yo creo que el servicio, o sea, en ese caso en particular se cometió el error, digamos, ¿ah? De dar una condonación tan alta, digamos, a una empresa que no requería tal condonación. En el servicio,
Bueno, yo me siento parte del servicio todavía, entonces yo defiendo un poco el actuar, que en general es muy apegado a las normas y muy respetuoso de la equidad. ¿Ah? Pero a veces se cometen errores porque se confunden los objetivos. ¿Ah? Entonces algunos creen erróneamente que el objetivo de impuestos internos es aumentar la recaudación. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, en ese caso, el argumento fue, bueno, es que si le condonamos, ellos van a pagar. ¿Ah? Ya. Y a lo mejor si no le condono, no me va a pagar. ¿Ya? Claro. El director actual también ha dicho muchas veces que el objetivo del servicio es recaudar. Sí. Pero eso no es así. El objetivo del servicio es fiscalizar y reducir la evasión, que no es lo mismo que recaudar. Porque de hecho quien recauda en Chile no es el Servicio de Impuesto Interno, es la tesorería. Y la tesorería a través de lo que ustedes cobran. Exacto. ¿Ya? Entonces, ese es un error conceptual que Pero muchas veces pero pucha, que es importante ese error conceptual, ¿ah? entre ponerse en el lado de que no solo recaudamos, a que, ojo, fiscalizamos a que se esté realmente tributando lo correspondiente. Claro, ¿no? claro. Son dos miradas muy distintas. Es muy distinta, claro. Y la mirada correcta, que es fiscalizar, lleva indirectamente a elevar la recaudación, porque cuando yo fiscalizo, aumento la percepción de riesgo, ¿no? Y por lo tanto, no me interesa el caso en particular que estoy viendo, ¿no? Lo que me interesa es el efecto que eso tiene en el resto. Sí, obvio que sí, obvio que sí. Claro. Le voy a hacer una pregunta a Michelle tipo Don Francisco, ¿no? Ya. Quiero que usted me responda con una pura pregunta y después me justifique su respuesta. Ya. La reforma que propone el presidente Piñera dice que es para beneficiar a las pymes. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, sin duda. Ya, ¿por qué? Bueno, lo que se ha dicho es que hay, y esto es un poco técnico, pero voy a tratar de, que hay 150.000 pymes en el régimen semi-integrado que estarían beneficiadas. ¿Qué pasa con el régimen semi-integrado? Lo que te explicaba antes, la integración. En el caso del semi-integrado, no todo el impuesto que paga la empresa se puede recuperar cuando paga el impuesto personal. Ya. Hay un 9,45% que no se recupera nunca. Ya. ¿Ya? Entonces, efectivamente, si hay una pyme que está en ese régimen, parte pagando un 9,45%. ¿Ah? Entonces, si yo la saco de ahí, efectivamente se beneficia esa pyme. Pero ¿dónde está lo falso? Que ninguna pyme está obligada a estar en ese régimen. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, en vez de hacer una reforma para favorecer a estas 150.000 pymes que están ahí en ese régimen, lo que tendría que hacer el ministro es llamar al director de Impuesto Interno y decirle, oye, por favor, mándale una carta a estas 150.000 pymes y explícale que a ellos les conviene cambiarse el régimen. ¿Ah? Y que se cambien al 14 ter Claro. o al régimen de renta atribuida. Que ya existe. Que ya existen, que no tienen esta doble tributación y por lo tanto asunto arreglado. ¿Ya? No tengo que hacer una reforma tributaria que finalmente beneficie a Ya, las me gustó grandes esto, Don empresas. Francisco. A ver, director, está buena la música que pone, ¿ah? Siguiente pregunta, entonces. ¿La reforma que propone el presidente Piñera va a terminar beneficiando más al 1% más rico de Chile? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, sí. ¿Por qué, Michelle? Porque el gran cambio de la reforma es integrar el semi-integrado. O sea, este 9,45% que se paga sí o sí, se va a dejar de pagar. ¿Y quiénes lo van a dejar de pagar? Las grandes empresas. Y la grande empresa, detrás de ella, ¿no es cierto?, está el 1% más rico. Alguien puede decir, claro, es que si la señora Juanita, que siempre se usa la señora Juanita, ¿no es cierto?, compra acciones de Endesa, ¿Ya? entonces ella también está pagando, ¿ya? Pero es raro que la señora Juanita compre acciones de Endesa, ¿no es cierto? Y si compra, será muy poquito. Entonces el grueso de esto va al 1%. Y las medidas para compensar esa pérdida de recaudación, que el gobierno estima en 880 millones de dólares, no salen de ese 1%. Sí. ¿Ah? Sino que salen de otro lado o no salen de ninguna parte. ¿Ah? Ya. O sea, esta reforma entonces es completamente regresiva en ese sentido, ¿no? Es completamente regresiva, sí, sí. O sea, en el fondo está devolviéndole o inyectando 800 millones de dólares al 1% más rico. Ya. Y lo que compensa esa recaudación viene del resto, principalmente. O sea, le están pasando retroexcavadora a la reforma anterior, a la que está hoy día en vigencia, a la presidenta Bachelet. En parte, sí. Pero en realidad hay algo curioso, porque, claro, retroexcavadora en el sentido que se revierte esta progresividad. Pero también se ha dicho mucho de que esta reforma viene a simplificar, a modernizar, pero tampoco hay mucho de eso, en realidad.
Yo me leí entero el proyecto y no veo dónde está la simplificación en realidad. Ah, no es simple y es más moderna. Hay algún par de cosas, digamos, que uno podría decir, bueno, se está modificando, pero que son Ya. cuestiones que pasan todo el tiempo. Ya. Muchas de estas propuestas vienen del propio servicio que dice, en realidad tenemos que ir ajustando estos artículos del código, etcétera. ¿Y por qué dijo usted que era una contrarreforma? ¿En qué se basó para decir eso? A ver, es que cuando uno lee el proyecto, primero llama la atención que la contradicción que hay entre el discurso de lo que hace la reforma y lo que realmente hace cuando uno lee el proyecto. Ya. Entonces, te pongo un ejemplo. El anuncio dice, vamos a crear un único régimen de tributación, ¿eh? Y vamos a solucionar este problema que existía aparentemente de que hubieran dos regímenes, ¿eh? Pero cuando tú ves lo que hace, en realidad no hay un régimen único, ¿eh? Sino que son los mismos tres que existen hoy día y se agregan dos más, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el régimen de renta atribuida Ya. no se elimina, ¿eh? Lo que se elimina es la palabra atribuir, atribuido, atribuirse, ¿eh? Se le cambia de nombre, entonces ya no se llama régimen de renta atribuida, se llama régimen de transparencia, ¿ya? Y se manda del artículo 14 letra A al artículo 14 letra F, ¿ya? Entonces como que es como divertido, No, en que las realidad, ¿no? palabras son, y tampoco se llama cambio al sistema, sino que dice modernización del Modernización, sistema. claro. Se usan conceptos. Claro. ¿Ah? Y ahí me imagino por ahí también para el paro del servicio de impuestos internos frente a esto, ¿no? Lo que está ocurriendo. Sí, y el paro del servicio aparentemente tiene que ver también con que se le estarían restando facultades al servicio, probablemente se le va a quitar personal para llevarlo a este nuevo organismo que es el defensor del contribuyente. Entonces el servicio se va a ver afectado, ¿ah? con este proyecto, lamentablemente. Muy bien. Quiero dejarle una pregunta. Me gustó esto del sábado gigante. ¿Ah? Tengo otra Bueno. pregunta que hacerle, Michelle. Si esta reforma se aprueba, ¿no? El presidente Piñera, siendo una de las riquezas más grandes de este país y del mundo incluso, ¿ah? ¿terminaría pagando menos impuestos en el país? Sí. Sí. Obviamente yo no creo que él esté haciendo la reforma para pagar menos impuestos, obviamente. Pero él en su calidad de empresario va a tener el beneficio de todos los empresarios, ¿m? Que se va a ahorrar un 9,44% de todos los retiros que haga de sus empresas. ¿Dónde está entonces, cree usted, Michelle, dónde está el cuesco, ¿no? de esta desigualdad tan grande que tiene Chile, una de las más grandes que existen? Bueno, difícil pregunta. En el tema de la desigualdad, los impuestos ayudan, ¿ah? Pero el problema de la desigualdad en Chile parte antes, ¿no es cierto? O sea, los ingresos antes de impuestos y antes del gasto social ya son muy desiguales, ¿ya? No me siento capacitado para responder a esa pregunta, pero lo que sí es que es un fenómeno que se da en toda Latinoamérica. Latinoamérica es la región del planeta más desigual, Ya. ¿ya? Y esa desigualdad que está en su origen, hay dos maneras de combatirla: con el gasto social y con los impuestos. Perfecto. En Chile, hasta antes de esta reforma, los impuestos no redistribuían nada, ¿ah? Es decir, Ya. todo el esfuerzo, incluso era negativo, porque nuestro sistema anterior a la reforma hacía que después de pagar impuestos, la desigualdad era mayor que antes de pagar impuestos, ¿ya? Perfecto. Porque la gente de mayores ingresos pagaba proporcionalmente menos impuestos que la gente de menores ingresos. Ya. Porque todos pagamos el IVA, por ejemplo, ¿ah? Entonces los pobres se consumen todo su sueldo y pagan IVA, Claro. ¿ah? En cambio, la gente de mayores ingresos no se consume todo su sueldo, ahorra y por lo tanto paga menos IVA, ¿ya? Y además consumen cosas que están exentas, como muchos gastos en educación, en salud, etc. Ya. Último verdadero y falso. De aprobarse esta ley. Ya. Si se aprueba la ley en el Congreso, finalmente se consiguen los votos. ¿Va a aumentar la desigualdad en Chile? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Va a aumentar porque el sistema tributario va a perder poder redistributivo, ¿ya?
tiene que ver con lo mismo, ¿no es cierto? Que los sectores más acomodados van a recibir una inyección de recursos al bajar su tributación. ¿Ya? ¿Y quiénes van a pagar esa baja de tributación? El resto de la población. Entonces a los que tienen más le vas a bajar un poco y al resto le vas a subir. ¿Ya? Ahora, hay un tema interesante y aquí esto de la compensación, Ya. a mi juicio no es tal. ¿Ya? Yo creo que el proyecto Sí, no está compensado. Esto de cobrar impuestos a las plataformas por internet o de la boleta electrónica, ¿no? No, lo que pasa es que la boleta electrónica no ya. va a recaudar nada. Ah, sí, ¿ah? O va a recaudar algo muy marginal. ¿Y por qué se ha vendido como la gran solución? Yo creo que hay un error conceptual de lo que es la boleta electrónica. ¿Ah? Ya, a ver, Porque explíquenos por qué. se lo equipara a la factura electrónica. ¿Ya? Ya. La factura electrónica es otro concepto porque te permite contrastar, la factura electrónica permite eliminar las facturas falsas. Ya. Porque como el servicio, cuando un vendedor da factura, la información de esa factura le llega directamente a sus servidores y entonces después puede contrastar las ventas de uno con las compras de otro. ¿Ya? Y entonces se da cuenta cuando alguien está metiendo compras que en realidad, por otro lado, nadie las declaró. Claro. Pero la boleta electrónica es otro concepto. La boleta electrónica está en el consumo final. Cuando nosotros vamos a un almacén, por ejemplo, y no nos dan la boleta, entonces ese IVA se pierde. Si yo pongo una boleta electrónica en el almacén, bueno, el vendedor igual me puede no dar la boleta. No porque sea electrónica va a estar obligado a dármela. Ya, o sea, también hay un manejo comunicacional. También, claro. ¿Te fijas? Porque si yo no doy boleta, no doy ni la electrónica ni la de papel. A menos que el concepto de boleta electrónica tenga implícito ahí no sé, una especie de guardia electrónico que te pegue una descarga eléctrica cuando tú no quieras dar la boleta. Oiga, yo lo escucho a usted y como periodista, ¿no? Está lleno de mitos comunicacionales, entonces, ¿cómo se ha planteado esta modernización, ¿no? Partiendo por el nombre. Efectivamente, sí. Y es lamentable porque como estos temas son tan técnicos, entonces no toda la gente se da cuenta de estos errores. ¿Eh? Porque yo he escuchado mucha gente de distintos sectores que dicen lo bueno de la reforma es la boleta electrónica. ¿Ya? La boleta electrónica es buena porque simplifica. O sea, ¿qué va a pasar con la boleta? Que los comerciantes no van a tener que ir a timbrar boletas a impuesto interno, pero no va a recaudar nada. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, el proyecto que hoy día estaría equilibrado en realidad es deficitario en 1.000 millones. Oiga, Michel, a propósito de factura electrónica, que usted dice que no se hace facturas falsas y todo lo que hemos conversado, se entiende el malestar, ¿no? de la gente, de nosotros como parte de la ciudadanía, cuando siente que hay un poder detrás, ya sea económico, político, que no está siendo tocado de igual manera, ¿o no? Que ahora se cierra el caso Penta, su arista principal SQM también se cierra. La próxima semana posiblemente Corpesca termine también. ¿Qué le ha parecido a usted todo lo que ha ocurrido con el caso Penta? En la general, después entremos en la particular, pero en la general y todo lo que ha sucedido a partir de eso en el país. ¿Qué reflexión le queda a usted? A ver, lo primero que yo te lo decía antes, que no me gusta hablar mucho de este tema porque cada vez que digo algo me citan a declarar. ¿No? Y ando con poco tiempo. ¿Ah? Entonces, pero bueno, o sea, es lamentable. ¿Ah? Yo creo que, a ver, es un tema difícil, ¿ah? Porque yo en su momento también se malinterpretó algunas cosas que dije. ¿Ah? Por ejemplo, yo alguna vez di una entrevista al Mercurio y dije que los políticos iban a ser tratados igual que cualquier contribuyente, por lo tanto, algunos iba a haber querella y otros no. Y la lectura de eso fue que yo le iba a dar un trato preferencial, porque no me iba a querellar contra todos. Ya. Pero es absolutamente distinto lo que yo estaba tratando de decir. ¿No? Porque efectivamente, desde el punto de vista del servicio de impuestos internos, hay casos que no son muy relevantes, ¿eh? Y otros sí. Entonces lo que uno tiene que cautelar es que el trato sea igualitario, en el sentido que uno diga, Perfecto. mira, de aquí para arriba, de tantos millones para arriba, yo a todos los voy a presentar querella, ¿no? Y de aquí para abajo a lo mejor voy a simplemente cobrar los impuestos, aplicar las multas que correspondan. Y probablemente eso es lo que no se ha visto en el último tiempo, desde el punto de vista del servicio. Sí, se le cambia la pregunta entonces. Si usted hubiese estado a cargo del servicio de impuestos internos hoy, ¿hubiese presentado querella para que el fiscal de guerra hubiese continuado con su juicio en el caso Penta contra los Carlos, contra Wagner?
Bueno, sí, pero de hecho a mí me tocó personalmente presentar Sí. querella de denuncia contra Penta. Sí, No, sí. no, pero me refiero ahora, en esta vuelta, ¿no? Porque no, el Servicio de Impuesto Interno no presentó querella y Guerra llegó a acuerdo finalmente el fiscal con el caso Penta. Sí, Juicio abreviado. o sea, la verdad es que como no estoy tan metido en el caso, no me atrevería a afirmarlo, sería como muy aventurado, ¿ah? Porque no conozco bien el motivo por el cual uno podría o no querellarse en este momento. ¿Ya? Pero lo que nosotros vimos de Penta en ese minuto sí era para querella, ¿ah? Y nos querellamos. Y después con el tema de las platas políticas, en el caso de Sokimich también, yo alcancé a presentar algunas denuncias y querellas. ¿Ah? Una última que yo iba a presentar no alcancé. ¿Ah? Sí, no, Sí. se conocieron los correos que tú tuvo con su director jurídico, ¿no? Sí. En la tercera, Sí, el señor Vargas, sí, con Cristian Vargas, sí. Cristian Vargas. Él estuvo acá esta semana, Sí. en Cadena Nacional, lo entrevistamos acá. ¿Ya? Y esto fue lo que dijo, a ver si le puede responder al señor Vargas. Escuchemos. Esto se terminó investigando por la Fiscalía muy pocos casos, ¿ah? De financiamiento ilícito de la política, Sí. en que habían delitos tributarios, muy pocos casos y parece haberse implementado, lo que uno puede ver de los hechos, una estrategia destinada precisamente a sacrificar algunos, o sea, investigar algunos casos, pero asegurando impunidad para muchos otros. ¿Ah? Entonces, pienso, por ejemplo, en un caso del senador Orpiz, Sí. que me parece que viene siendo como una figura de un chivo expiatorio de la culpa de muchos. Bueno, fuerte lo que dice el señor Vargas, ¿no? Que chivos expiatorios, unos más, otros menos. ¿Qué opina al respecto usted? Mira, yo tiendo a coincidir con lo que dice Cristian Vargas, ¿ah? A pesar de las diferencias que tuvimos en su minuto. A eso me refería cuando yo te decía que cuando yo estaba director queríamos tirar una línea. ¿Ah? Los casos de aquí para arriba todos querella y que para abajo no. Porque efectivamente lo que uno ve ahora es que es como así puntual. ¿Ah? El caso que mencionaba de Orpiz, ¿no es cierto? O el caso de Meo. ¿Ah? ¿Por qué ellos sí y otros no? O sea, yo me acuerdo, teníamos la lista, ¿no es cierto?, de quienes habían recibido más platas de Sokimich. Ya, Y Meo no estaba en el primer lugar. Pues. ya. Y hay varios que estaban más arriba. Que ¿Quiénes, no... ¿Quiénes estaban, por ejemplo, más arriba? Chuta, no me acuerdo, pero... a ver, por ejemplo, algunas empresas del presidente estaban Ya. de las que más... Del presidente Piñera. Sí. Ya. Y otras más, porque lo hace que a esta altura ya no me acuerdo mucho. ¿Ah? Entonces es como casuístico, y eso es lo que a mí no me gusta en realidad. ¿Ah? Esto de que unos sí y otros no, y con qué criterio. Ya. ¿Ya? Yo no sé si hay alguna intencionalidad política detrás. En general yo tengo buena impresión del director del servicio. Ya. Lo conozco mucho, de hecho fue mi... O sea, Fernando Barraza. Fernando fue, sí, de hecho cuando yo era director, él participaba en un comité que yo tenía informático. ¿Ah? Entonces lo respeto y tengo buena impresión de ¿Qué él. opina usted de la doctrina de Fernando Barraza, que él no quiere meter preso a las empresas, sino que recaudar impuestos nomás? Bueno, ahí ese criterio no lo comparto. O sea, lo que te decía antes, el servicio no está para recaudar plata. ¿Ya? O sea, no está para cobrarle impuestos a esta persona en particular, ¿no? Sino que está para fiscalizar, reducir la evasión, ¿no? Y dar efecto ejemplarizador. ¿Ya? Entonces, muchas veces puede ser que de esta persona no voy a recaudar, pero voy a presentar una querella. ¿Por qué? Porque ese efecto es el que ando buscando, ¿no? El disuasivo, para que otros cumplan. ¿Ya? Entonces, este criterio de no, mejor no nos querellemos y cobremos, Ya. yo no lo comparto. En algunos casos sí, porque, por ejemplo, hay casos en donde, de estos mismos, en donde uno veía que la evasión fiscal a lo mejor era 500.000 pesos. Entonces, claro, presentar una querella te cuesta más que eso, ¿no? Y como los recursos son escasos... Claro, es que pasa que, claro, usted no lo puede decir concretamente, ¿no? Pero uno como ciudadano es cuestión de juntar dos cabos y hacer un nudo, ¿no? Los criterios dispares, las empresas de gente que es más poderosa que otra, los chivos expiatorios, todo calza para entender la politización y la arbitrariedad que está cayendo el servicio de impuestos internos, ¿no? En algunos casos. Es una mirada. Yo trato de ser más respetuoso con las personas, porque no sé cuáles son si es que hay intencionalidades de otro tipo detrás. ¿Ah? Entonces, por eso yo lo único que te puedo decir, bueno, no comparto el criterio de unos sí y otros no, pero no podría afirmar de que haya alguna intencionalidad de otro tipo. ¿Ah? Puede Ya. ser que simplemente sea un criterio
Mira, es que el servicio, históricamente, o algunos subdirectores jurídicos tenían la idea de que frente a un caso de fraudes tributarios que habían muchos, por ejemplo, uno no tenía que querellarse contra todo, tenía que elegir un par. Y eso ya te daba la sensación de control y a lo mejor se actuó siempre así, pero claro, nunca estuvimos frente a casos que fueran tan mediáticos. Entonces, claro, ahora suena extraño. Ya, pero ¿por qué no se persiguieron entonces o se profundizaron la investigación de las empresas del presidente Piñera? ¿Por qué? No lo sé, fíjate. Yo en algún minuto sé que citaron a declarar al representante y él dijo, no, es que yo en ese tiempo no era representante. Y después ahí quedó. Y así con otros también. ¿Ya? Entonces, yo no digo que pueda haber algo irregular o no, pero es curioso que se haya profundizado en un caso Y no en otros. y no en otros. Y en el caso Martelli, que salpicaba a la presidenta Bachelet, también es curioso que no se haya profundizado más. Mira, para ser sincero, Freddy, yo no estoy muy al tanto porque lógicamente después de esto entonces yo creo que en el caso Martelli él fue procesado y llegó a alguna condena probablemente baja, no sé. Pero no sé en realidad hasta dónde llegó y si podría haber llegado más lejos. No lo sé, para ser sincero. ¿Ya? Puede ser que también a lo mejor se dejó hasta ahí. ¿Ya? ¿Ya? Y su salida del Servicio de Impuestos Internos por haberle boleteado a Martelli antes de asumir su cargo, obviamente, ¿no? ¿Qué le pareció? ¿Por qué se usó esa para sacarle a ustedes? Bueno, es que como había tanta gente que quería que yo saliera, estaba como de cajón meterse ahí. Ya. Ahora, yo cuando me citaron a declarar, llevé un lote así tremendo de todos los informes y los correos de ida y vuelta. ¿Lo querían sacar a usted? ¿Se estaba haciendo molesto? Sí, yo creo que sí. ¿Ya? Ahora, mira, es que esto fue tan extraño porque había gente, o sea, mi percepción era que había gente que quería que no nos siguiéramos querellando contra nadie y había otros que querían que nos querelláramos contra algunos. Entonces, si tú me preguntas qué tendría que haber hecho yo para haber seguido de director de Impuestos Internos, la verdad es que no tengo claro qué tendría que haber hecho. Tiene que haber dicho, nosotros estamos para recaudar y no estamos para investigar y mandar a la cárcel a nadie. Claro, así se seguido. Probablemente. Porque el señor Barraza lo fue ratificado por el presidente Piñera en el puesto. Sí. Lo curioso de eso es que, volviendo un poco al tema de la reforma, es que el presidente habló muy mal del criterio de impuesto interno, ¿no es cierto?, que perseguía a los pequeños, etc. Pero confirmó a Fernando, quien supuestamente sería como el responsable de este descriterio del servicio para tratar a los pequeños. Ya. Es curioso eso. ¿Sí? Es curiosa la confirmación del señor Barraza en su puesto por el presidente Piñera. Pero por contradicción con el discurso del presidente. Yo no estoy criticando a Fernando, él es un buen profesional. Hay cosas muy curiosas que están ocurriendo en el Servicio de Impuestos Internos. Volviendo a su salida, a mí entre las declaraciones es curiosa porque la derecha lo quería sacar por la conexión con Martelli, pero también había gente del gobierno que cuando llegó el nuevo gabinete, ¿no?, y también pidió su cabeza, cuando Así salió Arena y llegó el ministro Valdés, pero también cuando llegó Jorge Insulza a la Sexpress, dijo que usted también estaba produciendo mucho ruido, que tenía que salir también, ¿no?, el secretario general de la presidencia, el ministro secretario general. Claro, eso para mí fue inentendible. Además que fue una crítica bien tonta, digamos. Sí. Si mal no recuerdo, me criticó porque yo me había... Está limitado en algunas declaraciones también. Dijo. Sí, y porque además no quise participar en la decisión del caso justamente Martelli. Me abstuve de esa decisión, lo cual era sumamente razonable. ¿Ya? Y parece que a él eso le pareció mal, no sé por qué. Entonces fue como Bueno, después se supo que Insulza, cuando era diputado, hizo algunos trabajos para unas mineras y era de la Comisión de Minería. Así es, claro. Por eso le pregunto, ¿qué hubo detrás? ¿Usted cree que se juntaron varios sectores para sacarlo? Probablemente él estaba en el grupo de los que quería que no hiciéramos nada más porque los podían salpicar. Pues. Y bueno, y los salpicó a los pocos días, ¿no es cierto? Fue de los ministros de breve plazo. Una de las declaraciones que usted dio después también, y me imagino que son que la ha tenido que aclarar como 3 veces, son las presiones que señaló que había hecho el exministro Peñailillo para que usted fuera con camiones a SQM a sacar información. ¿Por qué dio esa declaración? ¿Sintió que tenía que darla? ¿Cómo fueron esas presiones realmente, Michel?
Mira, claro, yo sentí que había que decirlo en el fondo, ¿ah? Había que decirlo. Porque, bueno, el ministro Valdés, cuando llegó, él me pidió que yo renunciara, ¿ya? Como salir por la puerta ancha, una cosa así, para hacerle un favor al servicio, mejor renuncia, ¿ya? Y yo consideré que no, o sea, yo estaba haciendo mi trabajo, estaba haciendo lo que creía que había que hacer, digamos, había sido elegido por un concurso público, y por lo tanto dije que no. O sea, si ustedes quieren me piden el cargo, pero yo no voy a renunciar, ¿ya? Básicamente eso. Ahora, claro, las presiones son las que dije. La verdad es que aquí prefiero no meterme porque lo repetí una vez y me citaron a declarar. Sí, lo que pasa es que uno no entiende la palabra presión, porque uno ha visto tantas películas de gángster, Claro. que la presión puede ir desde que lleguen y te pongan una pistola en la cabeza, o que le manden una bomba a la casa, Sí. como le ocurrió al director de Codelco, al ex director de Codelco. Claro, es que, mira, ahí después yo reflexioné, a lo mejor, no sé si la palabra correcta es presión, pero en el sentido que uno sabe, ¿no es cierto? Que te dicen, te piden, ¿no es cierto? Haz esto, haz lo otro. Probablemente a todos los directores le llegan ese tipo de presiones, ¿no es cierto? Ya, Pero pero- lo importante es que, Ya, pero- y yo lo aclaré, que nada pero- de eso, ¿no es cierto?, incidió A mí- en el disculpe, en el ministro, actuar. a mí siempre me quedó la duda si el ministro Peñailillo estaba actuando de mutuo propio, o realmente estaba siendo enviado por alguien para que se sacara esa información de ese cuento. No lo sé, no lo sé. De hecho, mira, una curiosidad, que yo no conozco al ministro Peñailillo, nunca lo he conversado con él. Ya. ¿Ah? Porque todo esto llegaba a través de otras personas, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, menos sé si alguien... Ah, no lo presionó hizo. directamente el ministro Peñailillo, lo mandó a presionar con otras personas. O sea, mandaba mensajes con otras personas, sí. Pero personalmente yo no lo conozco, entonces menos puedo saber si es que alguien lo presionaba a él, digamos, o le pedía a él que hiciera tales cosas. Uno cree que estas cuestiones no pasan en Chile, ¿eh? Sí, pero pasan. Así es. Qué fuerte lo que está contando Michel. Como hombre de vocación pública, ¿no? Se hizo su práctica en el servicio de impuestos internos. ¿Qué sensación le dejaban todas estas cosas? Bueno, o sea, claro, yo nunca esperé que pudiera ocurrir algo en ese sentido, ¿ah? Y sobre todo porque yo llevaba mucho tiempo en el sector público, un breve plazo fuera, digamos, pero... y mira, me lleva a otro tema, porque mucha gente critica, ¿no es cierto?, a los que hemos sido funcionarios públicos, ¿ah? Como que están, como el dicho, mamando de la Sí, pues, teta del Estado, no sé. como si fueran flojos, no sé. Claro, flojo, cuando en realidad, ¿no es cierto?, es un servicio que uno está prestando al país y trabaja probablemente más que en el sector privado. Eso es lo que yo he visto ahora. ¿Ya? Yo ahora que no estoy en el sector público, la verdad es que, claro, no, yo podría decir que nunca había ganado trabajando tan poco, ganado más que antes trabajando menos. Entonces, a mí me molestan muchas esas críticas, como al funcionario público, que son flojos, ¿no?, que están ahí por favores políticos, ¿no? Eso no es así. Y después de haber trabajado con el ministro Arena, otro más que salió de la misma forma, ¿no? Sí, Debe estar también muy sentido, no ha dado ni una entrevista todavía al respecto, ¿no? sí. ¿Qué sensación le quedó a usted con la lealtad de la presidenta Bachelet hacia usted? Mira, a ver, a mí o sea, yo creo que el problema de lealtad está, por ejemplo, con Alberto Arena, porque él era el brazo derecho, digamos, ¿no? Yo personalmente a la presidenta la vi un par de veces también, pero no podría haber esperado lealtad hacia mí porque no teníamos una relación, digamos, probablemente ella dijo, aquí hay un problema, bueno, hay que sacar a la persona y a lo mejor solucionamos el problema, ¿no? Pero claro, en el caso de Alberto Arena yo creo que para él es más delicado el tema, ¿no? Porque él no se lo esperaba, obviamente, ¿no? Él no se lo esperaba. ¿Usted no ha hablado con él? No he hablado con él desde ese tiempo. Sí. La política es así, ¿o no? ¿Cómo definiría usted la política después de todo esto? La política, claro, es así, pues es como sucia,
el interés particular, digamos, de la persona y da lo mismo lo que pase con el resto. Es un poco... Es fuerte eso, ¿no? O sea, si tú eres útil en cierto momento, entonces estás ahí, ¿no? Por ejemplo, claro, yo era útil para hacer la reforma porque era el especialista que había, digamos, ¿no? Y a lo mejor era útil que estuviera en el servicio, pero cuando ya dejas de ser útil, bueno, da lo mismo. Buscamos a otro. Chuta, ¿eh? ¿Lo usaron, Michel? O sea, sí, pero o sea, no soy el único caso, yo creo. Esta cuestión es así, po, ¿no? Esta cuestión es así. Y tampoco me quejo. O sea, yo igual valoro la experiencia de haber pasado por el servicio. Fíjate que lo único que a veces pienso, porque en su minuto yo tuve la posibilidad de decidir o me voy de director de impuesto interno o me hago cargo del proyecto de reforma tributaria. ¿Ya? Porque me dieron esa opción. ¿Ah? Y a veces digo, chuta, si me hubiera ido a hacer cargo del proyecto de reforma tributaria, primero no habría pasado por todo esto y a lo mejor habríamos tenido una reforma tributaria mejor. ¿Ah? Podría haberme preocupado, ¿no es cierto?, de las cuestiones que a mí no me gustaron de la reforma. Pero bueno, son decisiones que uno toma. Pero para mí igual fue una experiencia veloz. Si volviera atrás, elegiría el otro camino y no haber sido No director. estoy seguro, fíjate, no estoy seguro. Habría que volver atrás y no sé, ¿no? Porque también para mí era importante ser director del servicio, era un desafío importante. Hicimos cosas buenas, ¿eh? Ya. que están ahí. O sea, de hecho, el plan estratégico del servicio hoy día es el que hicimos en ese momento. ¿Ah? Hicimos un proyecto de modernización del servicio, mejoramos las remuneraciones de la gente, hubo muchas Ya. cosas importantes. Bajaron mucho la evasión, del 25 Y bajamos la al 20%. evasión del 25 al 20. Oiga, Sí. Michel, después de todo lo que hemos conversado en esta hora de programa, ¿no? ¿Qué poder real tienen las grandes empresas en Chile? Yo creo que tienen mucho poder las empresas grandes en Chile. ¿Ya? Tienen el poder, ¿no es cierto?, de definir qué sistema tributario tenemos que tener, ¿no es cierto?, qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, ahora el tema de integrar el sistema, obviamente, es una presión que viene por ahí, ¿ya? Porque no tiene que ver con inversión eso, ¿ya? O sea, no es un beneficio de la inversión, pues darle plata al dueño de la empresa, ¿ya? Ya. Entonces, y algo que yo, mi experiencia tributaria, porque no me gusta hablar mucho de lo que no sé, ¿ah? Yo soy del ámbito tributario, ¿ah? Lo vi por años, ¿no es cierto?, en todos los proyectos de ley, como las dificultades que había para aumentar la tributación de las empresas. Entonces es un poder real, digamos. ¿Siguen roncando en el Parlamento las grandes empresas? Yo creo que sí, de todas maneras. Pero la reforma tributaria que hicimos fue un paso importante en ese sentido. Pero ahora usted habló de una contrarreforma, la que está haciendo el presidente Piñera. Es una vuelta atrás, pero es un retroceso, digamos, ¿no? Pero la parte buena, si es que hay alguna, ¿no es cierto?, es que igual nadie ha hablado de bajar la tasa del 27. Aún. Aún. ¿No? Pero sí está empezándolo para más adelante.